La historia de un transmigrante en la rama principal de Yuga 31. Cuando la animada discusión llegó a su fin, el patriarca cambió el estado de ánimo con una orden repentina pero gentil dirigida a Yashi y Hisashi. Yashi, Hisashi, por favor diríjanse al dojo principal y espérenos allí. Nos uniremos a ustedes en breve para una sesión de entrenamiento compartida. Su voz, aunque firme, tenía un trasfondo de calidez familiar, dejando en claro que su pedido no estaba sujeto a debate. Los dos jóvenes yugas comprendieron la importancia de obedecer los deseos de su padre sin demora. Yashi asintió con la cabeza y respondió. Entendido. Nos prepararemos para el entrenamiento. Una vez que Yashi y Hisashi salieron, dejando a Ikari y al patriarca en la privacidad de la espaciosa habitación, una palpable sensación de seriedad envolvió el espacio. La mirada del patriarca sobre Ikari se suavizó levemente, indicando el cambio de un líder de clan dirigiéndose a sus miembros a un mentor preparándose para impartir sabiduría a su protegido. Ikari-kun, ¿puedo depositar mi confianza en ti? ¿Qué opinas de nuestro clan? Preguntó de repente el patriarca. Un poco sorprendido por lo repentino de la pregunta, Ikari se tomó un momento para ordenar sus pensamientos antes de responder. Parece que todavía es un tema tabú que mencione la aldea frente a él, así que me puso a prueba de esta manera. Señor patriarca, comenzó Ikari, su tono respetuoso y sincero, puede depositar su confianza en mí. Estoy totalmente comprometida con nuestro clan y su prosperidad. Mis sentimientos hacia el clan Yuga son de profundo respeto y un fuerte sentido del deber. Entiendo las responsabilidades que vienen con mi posición y potencial, y estoy lista para enfrentar esos desafíos para el mejoramiento de nuestro clan. Entiendo que existen tanto derechos como obligaciones cuando eres parte de un clan shinobi. Tengo la suerte de disfrutar de la tremenda atención, cuidado y recursos del clan, así que planeo también retribuir al clan y entregarme al máximo en el futuro. El patriarca escuchó atentamente, buscando en la expresión de Ikari la sinceridad que se escondía tras sus palabras. Después de un momento de silencio que pareció extenderse entre ellos, finalmente asintió y una leve sonrisa atravesó su actitud habitualmente estoica. Es bueno escuchar eso, Ikari-kun. Tus talentos y logros no han pasado desapercibidos, y tampoco tu lealtad. El camino que tenemos por delante no será fácil, y requerirá más que solo habilidad. Requerirá sabiduría, compasión por nuestros semejantes y una comprensión profunda de lo que significa ser un yuga. Inclinándose hacia adelante, la mirada del patriarca se fijó más intensamente en Ikari. El clan está en un momento crucial y, en los próximos años, enfrentaremos desafíos que nos pondrán a prueba de maneras que nunca antes habíamos sido puestos a prueba. Tu papel en la navegación de estos desafíos será crucial. Espero que continúes creciendo, no solo en fuerza sino en carácter, y ayudes a liderar a los Yuga hacia un futuro próspero. Sin embargo, es a través de la fuerza que puedes ofrecer la mayor ayuda a nuestro clan. En un mundo donde prevalece el poder, sería un perjuicio dejar que tus notables habilidades se vieran sofocadas por triviales barreras entre linajes de nuestra rama. Por lo tanto, he decidido confiarte una técnica de alto nivel, exclusiva del linaje de nuestro patriarca, una técnica que ni siquiera Yashi domina por completo. Este es el paso suave. Puño de león gemelo, un legado de nuestros antepasados. Confío en que comprenderás su esencia rápidamente y superarás mis expectativas una vez más. Observa con atención ahora, el patriarca se posicionó con amplio espacio en la sala de estar, su postura cambió a una que denotaba tanto concentración como preparación, el paso suave. Puño del león gemelo es más que solo una técnica. Es un símbolo del coraje y la fuerza de nuestro linaje, comenzó, su voz firme e imbuida de un sentido de orgullo. Mientras hablaba, canalizó lentamente su chakra y sus manos comenzaron a brillar con una luz azul etérea. El aire a su alrededor parecía vibrar con energía, una manifestación tangible del control y el poder del patriarca. Esta técnica combina un control preciso del chakra con el suave taijutsu de puño de los Hyuga, permitiendo al usuario crear dos ráfagas de chakra con forma de león alrededor de sus manos, explicó. Con un repentino estallido de velocidad, el patriarca se movió, sus manos lanzándose hacia adelante en una serie de intrincados movimientos que imitaban la ferocidad y la gracia del salto de un león. El chakra azul alrededor de sus manos se intensificó, fusionándose en la forma distintiva de grandes leones gemelos, sus rugidos etéreos casi audibles en la atmósfera cargada.
Esta técnica permite realizar poderosos golpes que pueden penetrar incluso las defensas más fuertes, apuntando directamente al sistema de chakras y causando un daño interno significativo, sellando múltiples puntos Tenketsu que tocan, al mismo tiempo, mientras drenan a sus enemigos de sus propias reservas de chakra que circulan libremente, absorbiéndolo con mordeduras de león y luego transfiriéndolo a su propio sistema de vías de chakras después. El patriarca continuó su demostración con un despliegue impecable de técnica y poder. Pero ten cuidado, requiere dominio sobre tu chakra y un profundo conocimiento del arte del puño suave. No es fácil transferir e introducir el chakra de un enemigo en tu sistema. Podría decirse que esta técnica es la cumbre de las artes del clan Hyuga en términos de dificultad y poder. También es exclusiva del linaje de nuestro patriarca. Eres la primera persona de afuera que tuvo la oportunidad de aprenderla. Por lo tanto, por favor no se la transmitas a nadie más. El patriarca sacó con cuidado un pergamino especial de su túnica y se lo entregó a Ikari. Este pergamino contiene todo lo que necesitas saber sobre Hendle Step. Twin Lion Fist. He reunido todos los detalles para ti. Estaré pendiente de tu progreso de vez en cuando nos volvamos a encontrar, como hoy. Pero, además, no seas reservado, si tienes alguna pregunta, siempre puedes venir y preguntarme directamente. También confío en que mantendrás esta información a salvo, este pergamino ahora es tu responsabilidad, Ikari-kun, dijo, dándole a Ikari una mirada extraña, ligeramente cálida, que Ikari no pudo interpretar bien. Si esta calidez surgió de un sentimiento genuino o fue un gesto calculado, Ikari no pudo determinarlo. No obstante, aceptó rápidamente el pergamino después de la más profunda reverencia de respeto y gratitud, prometiendo fervientemente. Gracias, señor patriarca. Le aseguro que no lo defraudaré a usted ni a nuestro clan, su voz firme con determinación y honor, así como un poco conmovida. Sin embargo, en lo profundo de sus pensamientos, Ikari reflexionó. Si ha compartido esta técnica conmigo tan voluntariamente, sugiere que el linaje del patriarca probablemente posee otras, algunas técnicas posiblemente incluso más formidables. Su estatus de renombre no es infundado, la fuerza de nivel Quasikage de Yashi, que se muestra en el original, la única de todo el clan Hyuga, no fue en vano. Parece que al menos en su fuerza individual, cada patriarca está al menos en un nivel Quasikage. Es solo que este caballero se ha vuelto demasiado viejo ahora, por lo que sus habilidades retrocedieron. Por lo que he podido deducir, su arsenal más potente bien podría incluir al menos una técnica de absorción de chakra más avanzada, pero con un poder mucho mayor, que posiblemente se extienda al alcance de la técnica, el área de efecto y la utilización general del chakra. Sin embargo, al igual que Takumi, está claro que los del linaje de la rama principal mantienen sus técnicas más cruciales en secreto, lejos de cualquiera que no sea de su linaje directo, incluido yo mismo. La probabilidad de que compartan sus técnicas definitivas conmigo parece escasa. Poco después, el patriarca y Ikari se dirigieron al dojo, donde Yashi y Hisashi esperaban su llegada, ya preparados para la sesión de entrenamiento que les esperaba. El dojo en sí, un espacioso salón adornado con las insignias del clan Hyuga y equipado con tapetes de entrenamiento y espejos a lo largo de las paredes, servía como testimonio de la dedicación del clan a la destreza marcial. El suave susurro de los tatamis bajo los pies susurraba acerca de incontables horas de riguroso entrenamiento que habían tenido lugar dentro de esos muros. Hoy nos concentraremos en refinar nuestras técnicas de puño suave, anunció el patriarca, su voz resonando levemente en el gran espacio, y así, Hisashi, quiero que practiquen los golpes y bloqueos básicos. Ikari, me gustaría ver tu progreso con las 64 palmas. Yashi y Hisashi asintieron y se dirigieron a un costado del dojo para comenzar sus ejercicios. Sus movimientos eran sincronizados y fluidos, lo que reflejaba su profunda comprensión del estilo de lucha de los Hyuga. Mientras tanto, Ikari se preparó, centrando su chakra y enfocando su mente en la tarea en cuestión. Bajo la atenta mirada del patriarca, Ikari comenzó a demostrar la técnica de las 64 palmas, sus movimientos eran un borrón de precisión y velocidad. Cada golpe fue apuntado con precisión milimétrica, apuntando a puntos de chakra imaginarios en el aire frente a él. La demostración no fue solo una exhibición de habilidad física sino también una exhibición de su profundo entendimiento del taijutsu de los Hyuga y del control del chakra. Cuando Ikari concluyó su demostración, el patriarca asintió en señal de aprobación, su mirada reconociendo el talento y la dedicación del joven Hyuga. Muy bien hecho, Ikari-kun. Tu dominio de la técnica a tan temprana edad habla por sí solo de tu potencial, elogió, ofreciendo una rara sonrisa que transmitía tanto orgullo como expectativa.
Pero, ¿qué te parece una sesión de entrenamiento? Ikari-kun, ¿estarías dispuesto a entrenar primero con Hisashi y luego con Yashi? Sugirió el patriarca, proponiendo una práctica directa. Ikari y Hisashi estuvieron de acuerdo y luego se posicionaron en el centro del dojo, sus posturas eran un testimonio de su entrenamiento y herencia. Con un respetuoso saludo de artes marciales, un reconocimiento tanto de su competencia como de su vínculo como miembros del clan, comenzaron su combate bajo la mirada curiosa de Yashi y el patriarca abriendo su Byakugan al mismo tiempo. Incluso a su corta edad, Ikari demostró una destreza y agilidad notables, sorteando las defensas de Hisashi con una fluidez que contradecía su edad. Hisashi, por su parte, luchó con valentía, su habilidad era evidente a pesar de las limitaciones de linaje que le imponía la marca maldita. A medida que avanzaba el partido, quedó claro que el entrenamiento de Ikari y su acceso a técnicas más avanzadas le daban una ventaja. Hisashi, restringido tanto en el potencial como en el conocimiento del Byakugan debido a su estatus dentro de la rama secundaria, luchó con las 32 palmas, el alcance de la técnica del puño suave que logró descubrir por su cuenta sin ninguna guía oficial, ya que tales cosas estaban prohibidas para él por las leyes del clan. Así, a pesar de su determinación, la disparidad de sus capacidades y oportunidades se hizo evidente. El resultado, aunque algo esperado, generó emociones encontradas. Ikari, respetuosa por la victoria, extendió una mano para ayudar a Hisashi a ponerse de pie. El patriarca y Yashi observaban atentamente. El primero se mostró pensativo, tal vez reflexionando sobre las implicaciones de las tradiciones del clan, y el segundo expresó preocupación fraternal y sorpresa por la victoria de Ikari. Si bien este combate fue una demostración de habilidad y dedicación, también subrayó las complejidades y divisiones dentro del clan Hyuga. Entre el potencial al que se le permitía florecer y el potencial restringido, entre los caminos trazados por el derecho de nacimiento y aquellos alterados por el destino. A pesar de la reputación de Hisashi como un talento prometedor y destacado dentro de Side Branch, que no había visto en muchos años, ahora se encontró superado por Ikari por primera vez en sus sesiones de entrenamiento ocasionales. Aunque Hisashi tenía la abrumadora ventaja de la edad, el resultado reflejó las limitaciones que le imponía su estatus dentro del clan. Mientras Hisashi procesaba la mezcla de emociones derivadas de esta derrota, Ikari ofreció palabras de consuelo y aliento, pues incluso él entendía lo dañino que podía ser derrotado por alguien tan joven, hablando con una sinceridad que sorprendió incluso a él mismo. Hisashi-senpai, no te desanimes demasiado, susurró Ikari, tendiéndole una mano para ayudarlo a levantarse, entiendo que tu Byakugan sobresale en la visión a larga distancia, ¿verdad? Concéntrate en esa fuerza y forja tu propio camino. La falta de acceso a las técnicas existentes no excluye la posibilidad de crear las tuyas propias. Estoy seguro de que trascenderás estas barreras y emergerás como un ninja formidable y de élite de nuestro clan. Tengo fe en ti. Este estímulo vino del corazón de Ikari, inspirado por la difícil posición de Hisashi, que era similar a la suya antes de su transmigración aquí. En cuanto a si Hisashi tomaría este consejo en serio y lograría cambiar su nivel de fuerza original de la serie original y escapar de su destino, Ikari no podía estar seguro. Pero en ese momento, realmente esperaba que sus palabras le dieran a Hisashi el empujón que necesitaba para superar sus limitaciones innatas del destino y elevarse por encima de él. En ese momento, la mirada de Yashi hacia Ikari se volvió aún más amable que antes, ahora posiblemente viéndolo no solo como un miembro del clan lleno de potencial, sino como alguien verdaderamente cercano a él. Este cambio se produjo después de observar cómo Ikari manejó la sesión de entrenamiento con su hermano, tratando a Hisashi con cuidado y respeto a pesar de la brecha en sus estados de rama e incluso ofreciendo una mano para ayudarlo a levantarse después de su pelea sin ninguna pretensión junto con algunas palabras de consolidación que no pudo escuchar pero que eran sinceras a juzgar por la expresión en ambos rostros. Mientras tanto, el patriarca, sorprendido por lo que escuchó gracias a su agudo oído, le dirigió a Ikari una mirada llena de una mezcla de sorpresa y un nuevo respeto. Fue inesperado para él presenciar a Ikari ofreciendo un consejo tan maduro y perspicaz a Hisashi, haciéndose eco de sentimientos que él mismo tenía y expresaba a menudo. Este momento pareció profundizar el aprecio del patriarca por Ikari. Reconoció en él cualidades que iban más allá del mero talento y potencial, y que dejaban entrever una profundidad de carácter encomiable y poco común. Mientras Ikari y Yashi se enfrentaban, el aire en el dojo parecía espesarse de anticipación. Ambos herederos Hyuga estaban listos, con el Byakugan activado al máximo, cada uno adoptando la formidable postura de los 8 trigramas y 64 palmas.
El duelo se desarrolló con intensos intercambios, en los que cada combatiente demostró lo mejor del Taijutsu Hyuga. Cada golpe y cada desvío se ejecutó con la máxima habilidad, lo que hizo que el resultado fuera imposible de predecir. A medida que la pelea se alargaba, el cuerpo y el chakra de Yashi, naturalmente más desarrollados debido a la edad y la experiencia en combate, comenzaron a inclinar la balanza. A pesar de la ferocidad del ataque de Ikari, Yashi administró su energía de manera más efectiva, lo que le permitió soportar la batalla exhaustiva y atacar con decisión cuando se presentó la oportunidad. Al final, Yashi salió victorioso, aunque no sin esfuerzo y visible agotamiento. La sorpresa era evidente en sus ojos. No había anticipado tal nivel de desafío por parte de Ikari debido a su edad, a pesar de que también pertenecía a la rama principal de la familia. Hisashi, habiendo regresado a las canchas después de su propia pelea con Ikari, observó con incredulidad cómo su hermano era empujado con tanta fuerza. El patriarca, observando el partido con ojo perspicaz, quedó ligeramente sorprendido por el resultado, pero su reacción fue más reservada en comparación con el asombro mostrado por Yashi y Hisashi. Después de su intensa sesión de entrenamiento, Ikari y Yashi intercambiaron algunas palabras respetuosas, reconociendo las fortalezas de cada uno y la dura batalla que acababan de librar. Incluso chocaron los puños de manera amistosa. Finalmente, después de toda la sesión de entrenamiento dentro del dojo, que había terminado por ese día, todos se separaron de una manera respetuosa y tradicional, pero sinceramente más cercana que antes. Ikari pronto abandonó la residencia del patriarca, contemplando los acontecimientos del día y sus capacidades actuales. De camino a casa, Ikari no pudo evitar reflexionar sobre su actuación. Reconoció que la fuerza de Yashi era similar a la de Uchunin en su etapa más avanzada, mientras que él mismo poseía la fuerza de Uchunin en su etapa inicial. Por lo tanto, razonó que Yashi probablemente no usó a propósito algunas de las técnicas más fuertes de su linaje, como el puño del león gemelo, contra él esta vez debido a la gran diferencia de edad. Solo usó el puño suave básico. En este momento, ningún equipo oficial de Konoha ha sido enviado para probarlo y evaluar las habilidades de Ikari. Dada la estructura y las necesidades únicas de cada clan dentro de Konoha, era común que una gran parte de los shinobi del clan se centraran únicamente en la seguridad interna y la preservación de la esencia vital de su clan, sin participar nunca oficialmente en misiones de aldea, Anbu u otras organizaciones similares. Para facilitar este equilibrio, Konoha desarrolló un sistema en el que se enviaban equipos especiales de shinobi a los clanes para evaluar las habilidades de los miembros del clan que elegían este camino. Este proceso de evaluación fue diseñado para evaluar las habilidades de cada individuo y asignarle un rango shinobi apropiado, asegurando que su fuerza fuera reconocida formalmente por Konoha. El acuerdo entre Konoha y sus clanes, que permitía a equipos especiales de shinobi evaluar a los miembros del clan que se centraban en la seguridad interna, tenía un doble propósito. Para Konoha, fue un movimiento estratégico que permitió a los líderes de la aldea, particularmente al Hokage, mantener una comprensión actualizada y detallada de las fortalezas y capacidades de cada clan. Esto fue crucial para la preparación y planificación en tiempos de guerra, asegurando que Konoha pudiera movilizar eficazmente sus fuerzas y utilizar las habilidades únicas de sus diversos clanes. Por otro lado, los clanes aceptaron este acuerdo porque proporcionaba un reconocimiento formal de las habilidades y contribuciones de sus miembros, incluso si estos optaban por no participar en las misiones estándar de las aldeas. Este reconocimiento fue significativo, aunque menos valioso que la información que el Hokage obtuvo sobre el potencial de los clanes para el combate y la defensa. Sin embargo, este compromiso se estableció durante la fundación de Konoha, basado en un entendimiento mutuo de su importancia para la seguridad colectiva de la aldea. Ningún clan se atrevió a tergiversar sus capacidades ni a ocultar información sobre sus miembros, ya que hacerlo podría poner en peligro su posición dentro de Konoha y potencialmente conducir a consecuencias si era descubierto. Este sistema de evaluación y reconocimiento reforzó así el delicado equilibrio de confianza y cooperación que sustentaba la relación entre Konoha y sus clanes. Aunque todavía era demasiado joven para participar en este proceso de evaluación, Ikari era muy consciente de sus implicaciones. Al comprender que el interés del Hokage en este sistema era más sobre la recopilación de información que sobre recompensar a los clanes, Ikari lo vio como otra faceta de la compleja dinámica dentro de Konoha. Esta visión de cómo se gestionaban el poder y la información dentro de la aldea añadió otra capa a su comprensión del mundo en el que vivía y el papel que debía desempeñar en él.
El cambio fue obvio cuando Ikari pasó del área residencial de la sucursal principal, conocida por su grandeza y prestigio, al área residencial de la sucursal lateral, varias veces más grande pero menos ilustre, dentro del complejo Hyuga. Las casas de la rama principal, caracterizadas por su gran arquitectura y sus impecables jardines, eran un testimonio del estatus de élite de los miembros dentro del clan. Estos edificios, con su imponente presencia, fueron mantenidos meticulosamente, encarnando el orgullo y la distinción del linaje de Main Branch. Al aventurarse más, el entorno se transformó cuando Ikari entró en el dominio de Side Branch. Allí, las residencias eran modestas y estaban muy pobladas, en contraste con la espaciosa elegancia de Main Branch. Esta zona estaba repleta de actividad, un pulso comunitario vibrante que estaba ausente en los barrios más reservados de Main Branch. Mientras Ikari caminaba por el recinto, sus rasgos distintivos y su vestimenta llamaban la atención. A pesar de que habían pasado 3 años, su apariencia era notablemente similar a la de cuando era más joven. Tenía el mismo llamativo cabello azul, corto y desordenado que parecía captar la luz de una manera única y ojos blancos que tenían una profundidad que no correspondía a su edad. Su crecimiento era evidente en la estatura y el aplomo con que se comportaba. Ahora, vestido con una túnica formal de color azul oscuro, su atuendo elevaba su presencia, combinando la elegancia tradicional de los Hyuga con un toque de su estilo personal. Las túnicas, cuidadosamente elegidas para la ocasión anterior, significaban su creciente importancia dentro del clan y su adhesión a sus costumbres, al tiempo que insinuaban su identidad única dentro del marco tradicional. Mientras Ikari caminaba por las áreas densamente pobladas de Side Branch hacia su destino, su paso provocó una mezcla de sorpresa y reverencia entre sus residentes. No era habitual verlo a él, un miembro de la rama principal con una frente sin marcar, recorriendo los carriles de la rama secundaria. Entonces, la comprensión de que esa joven figura, desprovista del sello maldito, no era otra que Ikari Hyuga provocó conmoción entre los que pasaban junto a él. Al reconocerlo, algunos niños que jugaban en el área rápidamente despejaron un camino ante las advertencias de sus padres, mientras tanto adultos como jóvenes se detenían para ofrecerle saludos, dirigiéndose a él con un respetuoso Ikari-sama. Este nivel de deferencia no se debía únicamente a su linaje o a su frente limpia. Provenía de la creciente conciencia de la postura distintiva de Ikari dentro de la dinámica del clan. A diferencia de sus padres, quienes eran conocidos por defender a los miembros de la rama secundaria, Ikari también había demostrado su voluntad de emplear el comando del sello maldito, lo que era una desviación del legado de sus padres. Esta acción y su innegable talento crearon una compleja mezcla de miedo y respeto hacia él. A los ojos de muchos dentro de la rama secundaria, el estatus y el poder actuales de Ikari ahora solo estaban eclipsados por Yashi, el heredero aparente del título patriarcal y la cara del futuro del clan. Como futuro tercer anciano designado, el rápido ascenso de Ikari también fue impulsado por un apoyo sin precedentes del Consejo de Ancianos y la rama principal, quienes lo colmaron de recursos y privilegios para asegurar su éxito mientras lo promovían como un genio de importancia histórica dentro del clan. Mientras Ikari se dirigía hacia el Instituto de Investigación Médica Hyuga para sus clases avanzadas de Jutsu médico, por primera vez, caminó por las concurridas calles dentro del área de la sucursal secundaria del complejo donde se estableció esa facultad en primer lugar. Los miembros de la rama secundaria que vivían aquí eran diferentes a los que Ikari conocía en los espacios habitables de la rama principal, donde en su mayoría servían como sirvientes, asistentes o trabajadores de las diversas propiedades de la rama principal y sus negocios. La mayoría de ellos llevaban vidas completamente civiles, muchos sin activar su Byakugan. Sin embargo, todavía había algunos guardaespaldas entrenados afiliados a los linajes principales que residían en las áreas de la rama principal. Su familia sirvió a varios linajes principales específicos durante generaciones. En la percepción de Ikari, eran los únicos 2 grupos que vivían allí. Ikari también estaba bastante familiarizado con esos 2 grupos de miembros de Side Branch hasta hoy, cuando se aventuró tan profundamente en el área de vivienda mayoritaria de los miembros de Side Branch. Aquí era diferente, ya que los miembros de la sección secundaria, a diferencia de los sirvientes y asistentes de las dependencias de la sección principal, vivían con mucha más independencia y dignidad, en su opinión. Esta sección del clan estaba poblada en gran parte por luchadores entrenados y shinobi en roles secundarios, todos los cuales habían activado su Byakugan y tenían algunas habilidades avanzadas. Muchos también sirvieron en diversas capacidades dentro de la aldea, lo que refleja su contribución más amplia al clan y a Konoha.
Esta contribución les otorgó un grado de autonomía y respeto que no se les otorgaba a sus contrapartes en la servidumbre doméstica bajo las familias de la rama principal debido a su mayor valor y la necesidad del clan Hyuga de considerar el rostro de Konoha al menos un poco al tratar con ellos, recientemente cada vez más también. Los miembros entrenados de la rama secundaria eran vitales para la fuerza marcial del clan y las defensas de la aldea, lo que naturalmente elevaba su estatus y les otorgaba más libertad. No estaban sujetos a los severos castigos que los maestros de la rama principal aplicaban por errores menores, pero eso tampoco significaba que estuvieran completamente a salvo de ellos. No solo la activación del sello maldito, sino también la existencia de prisiones privadas del clan y la implementación de leyes internas del clan para disciplinar a los miembros eran aspectos de la autonomía del clan que el liderazgo de Konoha no podía influenciar o desafiar fácilmente. Cada clan principal, incluido los Hyuga, desarrolló su propio conjunto de reglas y sanciones para asuntos internos, garantizando que la disciplina y el orden se mantuvieran dentro de sus filas sin interferencia externa. Este sistema permitió a los clanes imponer sus tradiciones y estándares, manejando todo, desde infracciones menores hasta delitos más graves, de maneras que reflejaban sus valores e historias únicos. Los miembros de la rama secundaria que traicionaron a los padres de Ikari enfrentaron un castigo muy severo dentro de la prisión privada del clan. Esta acción transmitió claramente las consecuencias de la deslealtad y la traición hacia la rama principal. Durante este tiempo, Ikari observó la atmósfera matizada dentro del área de Side Branch, notablemente afectada por el inminente final de la Segunda Guerra Mundial Shinobi. Muchos shinobi de la rama secundaria regresaban a casa, con las cicatrices y discapacidades de la guerra. Era algo sin precedentes en la historia del clan que una parte tan significativa de los miembros de la rama secundaria, casi la mitad de ellos, participarán en la guerra, mientras que los miembros de la rama principal permanecieron a salvo dentro del recinto, sin necesidad de unirse a la lucha en ningún momento de la guerra. Esta disparidad creó una tensión sutil en el aire cuando Ikari, un miembro de la rama principal, pasó por el área. A pesar de la falta de respeto manifiesta, ningún miembro de Side Branch se atrevería a mostrar tal insubordinación, sus sentimientos internos eran perceptibles para Ikari. Su habilidad para leer microexpresiones le permitió detectar las corrientes subyacentes de descontento y tal vez un sentimiento de injusticia entre los miembros de la rama secundaria, quienes soportaron los costos físicos de la guerra mientras que la rama principal permaneció totalmente intacta ante sus consecuencias directas. Además, Konoha y el Daimyo proporcionaron al clan Hyuga una compensación financiera por enviar tropas a la guerra, lo que benefició principalmente a la rama principal. El Consejo Hyuga, formado por los ancianos de la rama principal que supervisaban el presupuesto y las finanzas del clan, recibió la mayor parte de la compensación a pesar de no contribuir con personal al esfuerzo de guerra. Esta disparidad también se extendió a las operaciones en tiempos de paz. El Consejo se quedó con una porción significativa de los ingresos provenientes de las misiones completadas por los miembros de la rama lateral. El procedimiento fue tal que los salarios de las misiones se enviaron primero al Consejo desde la oficina del Hokage, lo que les permitió tomar su parte antes de pasar el resto a los miembros de la rama secundaria que realizaron las misiones. Sin embargo, Ikari en realidad no veía nada malo en la práctica de que la rama principal controlara las finanzas y la toma de decisiones del clan, viéndolo como justificado ya que el linaje, los recursos y el entrenamiento del clan elevaban a los miembros de la rama secundaria, permitiéndoles convertirse en valiosos shinobi, recibiendo pagos considerablemente más altos que los shinobi civiles, por ejemplo. También disfrutaban de la protección del clan y de muchos otros servicios sociales ocultos dentro de las instalaciones del clan, que provenían del presupuesto conjunto del clan y que no eran obvios inicialmente. Razonó que la inversión del clan en su desarrollo justificaba un retorno a través de pagos de misiones y compensaciones de guerra, que la rama principal administraba casualmente. Sin embargo, incluso si no se gestionara de esa manera, el presupuesto conjunto del clan seguiría siendo necesario, como en todos los demás clanes importantes de Konoha, por razones obvias. De hecho, existía, y también lo gestionaban de cerca sus versiones de los consejos de ancianos y los patriarcas. A los ojos de Ikari, la distinción entre ramas principales y secundarias probablemente también fue producto de algunos acuerdos históricos secretos, lo que sugiere que el sistema actual se estableció por una razón, posiblemente para el beneficio general del clan. De lo contrario, pensando lógicamente, ¿cómo podría la distinción entre rama principal y rama secundaria surgir en el clan Hyuga, si no fue por alguna decisión colectiva para tal sistema tomada durante tiempos históricos debido a algún extraño misterio?
Después de todo, nadie se marcaría voluntariamente con esa marca en la frente. Los antepasados de la rama lateral también deben haber aceptado tales prácticas en el pasado. Cuando Ikari llegó a su destino, el Instituto de Investigación Médica Yuga estaba frente a él, marcando un lugar significativo en medio del ajetreo diario del área de estar de Sigde Branch. La ubicación del instituto en el corazón del área de Sigde Branch no fue un accidente. Fue una elección estratégica, que refleja el dominio de los miembros de Sigde Branch en los diversos roles de lo que caería bajo el paraguas colectivo de fuerzas shinobi de tipo auxiliar y de apoyo. El edificio combinaba el estilo tradicional Yuga con las necesidades prácticas de un centro médico. Su entrada estaba resaltada por el símbolo del clan, elegantemente tallado en la madera oscura, que mostraba el papel clave del instituto en la salud, el bienestar y la investigación. Aunque no era tan grande ni tan elegante como algunos de los edificios de la sucursal principal, el instituto tenía un aire de tranquila dignidad. Su diseño incluía grandes ventanales para dejar entrar abundante luz solar, haciendo que el interior se sintiera acogedor y cálido. El diseño del techo me recordó a un antiguo templo, añadiendo un toque de sacralidad apropiado para un lugar destinado a la curación y la investigación. Los jardines meticulosamente cuidados que rodean el edificio brindan un entorno sereno, con hierbas y plantas medicinales entrelazadas con el paisaje. Esto embelleció el área y cumplió una función práctica, ya que estas plantas se usaban a menudo en los tratamientos y estudios que se realizaban dentro del instituto. Sin embargo, a pesar de la serenidad del entorno y del esmero en el mantenimiento de los jardines medicinales, el aire estaba cargado con el peso de las consecuencias de la guerra para su población. La afluencia de personas que necesitaban atención añadía una sensación de urgencia a las labores diarias del instituto. Los miembros de Sigde Branch, con cicatrices físicas y emocionales de la batalla, ingresaron con la esperanza de recibir sanación y apoyo. Su presencia, marcada por vendajes, miembros de apoyo y la fuerza silenciosa con la que soportaban sus heridas, pintaba un retrato vívido del impacto de la guerra en el clan durante este periodo. El personal del instituto, compuesto por ninjas médicos e investigadores, se movía con un elevado sentido de propósito y con rostros concentrados mientras afrontaban los desafíos del tratamiento de lesiones complejas. Su dedicación era evidente en la forma en que atendían a cada paciente, esforzándose por brindar curación física y apoyo emocional, reconociendo los profundos efectos de la guerra. Ikari tenía previsto asistir a un taller especializado al que se había apuntado con entusiasmo en el Instituto de Investigación Médica Yuga. No se trataba de una clase cualquiera, sino de un grupo de estudio centrado en el arte de curar heridas del campo de batalla de forma rápida y eficaz. El alcance a esta capacitación fue deliberadamente limitado y se concentró en lesiones que eran graves pero no hasta el punto de requerir atención médica lenta a largo plazo. Eran heridas que podían tratarse de forma realista en el fragor de la batalla, lo que permitía a los shinobi volver a la acción con un tiempo de inactividad mínimo, perfecto para las necesidades de Ikari. La motivación de Ikari para unirse fue principalmente equiparse con el conocimiento para protegerse de manera más efectiva cuando llegara el momento de unirse a tales batallas en el futuro. Comprendió que la capacidad de curarse rápidamente podía ser la diferencia entre la victoria y la derrota, e incluso entre la vida y la muerte. Era solo uno de los programas especializados que se ofrecían aquí. Cuando Ikari entró en el edificio, su llegada no pasó desapercibida. Ante las miradas sorprendidas de muchos dentro de la instalación, se movió con un comportamiento tranquilo y noble que contradecía su corta edad. Con tan solo 6 años, era poco común ver a un miembro de la rama principal deambulando solo por este bastión de la excelencia médica. Sin embargo, Ikari se comportaba con una seguridad que inspiraba respeto y su concentración no se dejaba intimidar por la atención que atraía. Pronto descubrió el interior del instituto. Estaba dividido en áreas especializadas, cada una dedicada a un aspecto diferente de la orientación médica y la atención médica práctica de los shinobi. Había un área centrada en el estudio y cultivo de hierbas medicinales y otra dedicada a la investigación farmacológica, donde los científicos Yuga y los ninjas médicos trabajaban en el desarrollo de nuevos medicamentos y antídotos. Otra sección importante funcionaba como el mini hospital del clan Yuga. Esta área estaba equipada para atender una amplia gama de lesiones y dolencias, lo que permitía al clan tratar a muchos de sus miembros sin necesidad de buscar ayuda en las principales instalaciones médicas de Konoha. El hecho de que el instituto fuera considerado el segundo mejor centro médico de Konoha era una prueba de su capacidad. De hecho, fuera de la experiencia de la legendaria y recientemente coronada Sanin Tsunade, no había un lugar mejor en la aldea para recibir atención médica.
Reconociendo el valor de sus servicios, el clan Hyuga incluso extendió su asistencia médica a otros clanes, enviando a sus profesionales capacitados para tratar a los necesitados en sus respectivas sedes. La exploración de Ikari también reveló que el taller al que estaba a punto de unirse era solo uno entre los muchos programas avanzados que ofrecía el instituto. Cada programa fue diseñado para especializarse en diferentes facetas de asuntos médicos relacionados con los shinobi, atendiendo a una amplia gama de intereses. Entre ellas, también destacaba la práctica y perfeccionamiento de la técnica del bisturí de chakra, aunque a Ikari no le interesaba demasiado. Esta área estaba dedicada a los practicantes que perfeccionaban sus habilidades para utilizar el chakra como herramienta quirúrgica precisa. El entrenamiento implicó no solo dominar la técnica sino también aprender a minimizar el consumo de chakras para promover una curación eficiente. Este taller en particular se llevó a cabo en un departamento quirúrgico especializado equipado con equipos avanzados, lo que facilitó la aplicación en el mundo real de estas delicadas cirugías, ampliando los límites del ninjutsu médico en situaciones prácticas que salvan vidas. Otro compartimento se centró en la aplicación médica del genjutsu. En este curso, los médicos ninja recibieron formación sobre el uso matizado del genjutsu con fines médicos, incluido el tratamiento del dolor y la sedación de pacientes, y como componente integral de todas las estrategias de tratamiento psicológico. Este enfoque innovador demostró la comprensión y la aplicación del genjutsu por parte del clan más allá de los escenarios de combate tradicionales, mostrando una fusión creativa de disciplinas de ninjutsu para la curación. Además, el instituto hizo mucho hincapié en la investigación y la innovación, en particular entre sus estudiantes más avanzados. Esta iniciativa fomentó el desarrollo de nuevas técnicas y remedios médicos, con especial énfasis en aprovechar las capacidades únicas del Byakugan. Esta área de estudio no solo tenía como objetivo mejorar la destreza médica del clan, sino también explorar todo el potencial de Suketsu y Genkai en aplicaciones médicas. El Byakugan, conocido por sus amplias capacidades visuales y perceptivas, ofrecía posibilidades inexploradas para diagnosticar y tratar enfermedades, lo que podría revolucionar el ninjutsu médico. En medio de la intensa actividad y los esfuerzos concentrados de los habitantes del instituto, la presencia de Ikari era una anomalía inusual pero intrigante. El hecho de que alguien tan joven, de la prestigiosa rama principal, hubiera decidido sumergirse en un entrenamiento tan riguroso y especializado decía mucho sobre su carácter y sus ambiciones. Mientras Ikari Hyuga se dirigía a la gran sala designada para el taller avanzado sobre curación de emergencia en el campo de batalla, la atmósfera estaba cargada de una gran intensidad. Esta sesión en particular, centrada en la rápida gestión de las heridas en el campo de batalla, era de especial interés para Ikari. La sala ya estaba llena de personas, todas significativamente mayores que Ikari, que tenía solo 6 años. Estaban sentados en un espacio diseñado para facilitar tanto la observación experta como la aplicación práctica. La sala era amplia y estaba bien equipada, con maniquíes de prácticas médicas dispuestos a intervalos, cada uno acompañado de herramientas médicas y pergaminos. Las mesas y los bancos se organizaron de manera que todos tuvieran una vista clara del área de demostración en el frente, donde los instructores exhibirían técnicas y realizarían simulaciones. Gráficos y diagramas que detallaban la anatomía humana y los puntos de los chakras adornaban las paredes como ayudas educativas. La entrada de Ikari en este espacio fue un momento de leve disrupción, no debido a ninguna conmoción, sino por el reconocimiento que le siguió. A pesar de su juventud, era el único miembro de la rama principal entre un grupo compuesto enteramente por miembros de la rama secundaria mayores que él. En otras circunstancias, un niño de su edad podría haber parecido fuera de lugar entre practicantes experimentados dedicados a dominar un aspecto tan crítico de la medicina shinobi. Sin embargo, Ikari no era un niño común. Ya era conocido dentro del clan como un talento prodigioso, y su dedicación al mejoramiento de sus habilidades fue evidente en su elección de asistir a este taller. Cuando entró, los ocupantes de la sala dirigieron su atención hacia él. Al darse cuenta de quién era, varios se pusieron de pie de inmediato, con una mezcla de sorpresa y profundo respeto en sus acciones. Ikari-sama, lo saludaron, usando un título honorífico que reconocía tanto su estatus dentro de la rama principal como la excepcional promesa que tenía como futuro líder y protector del clan. Este respeto no se debía únicamente a su linaje, sino que era un reconocimiento directo de sus habilidades únicas y la madurez que demostró al elegir participar en un entrenamiento tan avanzado a una edad temprana. Ikari respondió con un silencioso asentimiento, reconociendo sus saludos pero también señalando su deseo de centrarse en las lecciones del día.
A pesar de las diferencias de edad y afiliación a ramas, su presencia trajo consigo un respeto unificador por la búsqueda del conocimiento y la habilidad. Cuando encontró su asiento entre ellos, la sala volvió a sumirse en un silencio anticipado, lista para comenzar con el taller. Ikari entendió que era realmente inusual que alguien de la rama principal, especialmente un chico de su edad, se sumergiera profundamente en la formación médica. Por eso no le sorprendió el respeto que recibió de todos los presentes en la sala. Sabía que se había ganado su lugar en esta clase avanzada con mucho trabajo, no solo por ser quien era. Ikari tuvo que demostrar una comprensión teórica y un dominio práctico de varias habilidades ninja clave. Para entrar en esta clase, Ikari tuvo que pasar pruebas difíciles. Tenía que demostrar que era realmente bueno en el uso de la liberación Yang, que es importante para sanar rápidamente. Su Byakugan tenía que ser lo suficientemente agudo para poder ver detalles muy pequeños dentro del cuerpo, lo que era crucial para el trabajo médico. También debía ser hábil en el control de su chakra y conocer bien la técnica del puño suave. Estas habilidades eran imprescindibles para este entrenamiento avanzado. Por lo tanto, conseguir un lugar en esta serie de conferencias avanzadas fue un claro indicador de las habilidades excepcionales de Ikari a pesar de su corta edad. Una vez más demostró su reputación de genio. Mientras la mirada de Ikari vagaba por la habitación, se detuvo, atraída por una chica que también lo miraba. Era un poco mayor que él, con cabello castaño de longitud media y algo desordenado que le caía sobre sus pequeños hombros. Sus ojos claros, un sello distintivo de los Hyuga, lo miraron con curiosidad. Su flequillo era un poco más largo de lo habitual y le caía sobre la frente de una manera que Ikari supuso que estaba destinada a ocultar el sello maldito, una señal de que ella era miembro de la rama secundaria a diferencia de él. Estaba vestida con una túnica blanca sencilla, que reflejaba el estilo tradicional de los Hyuga, pero algo en su apariencia le llamó la atención a Ikari. Sus rasgos eran delicados y bien formados, mostrando una gracia tranquila incluso a su corta edad. Ikari la miró un poco más porque era la única que tenía una edad similar a la suya en toda la sala. Todos los demás tenían al menos 19 años, lo que hacía que estos dos fueran los participantes más jóvenes del taller. Tiene que ser excepcionalmente talentosa para ser aceptada en esta clase siendo tan joven, pensó Ikari antes de apartar la mirada y asentir educadamente hacia ella. Después de todo, la miró demasiado tiempo, así que demostró algunos modales. Mientras tanto, la sala se llenó de expectación y la puerta se abrió una vez más para dejar entrar a la instructora oficial del taller, acompañada de sus asistentes. El instructor, una figura muy respetada con un aire de autoridad y un profundo conocimiento del ninjutsu médico, avanzó con confianza. Sus ayudantes, igualmente competentes, la seguían de cerca, empujando varios carros. En estos carros había muñecos con apariencia humana, meticulosamente diseñados para la práctica médica, cada uno equipado para simular diversas lesiones y afecciones internas para su aplicación práctica. La atmósfera de la sala cambió hacia un enfoque más intenso cuando el instructor comenzó a hablar. Se presentó brevemente pero pasó rápidamente a la esencia del taller. La aplicación práctica de técnicas de curación en el campo de batalla. Mientras describía los objetivos del día, sus asistentes distribuyeron las muñecas de práctica entre los participantes, asegurándose de que cada uno tuviera las herramientas necesarias para el aprendizaje práctico. El instructor explicó la variedad de problemas internos en los que trabajarían los participantes. Estos iban desde hemorragias internas y daños en los órganos hasta problemas más complejos como alteraciones de la vía de los chakras. Hizo hincapié en la importancia de la precisión, el control y la toma de decisiones rápida, habilidades que eran fundamentales para una curación eficaz en el campo de batalla. A medida que las explicaciones se transformaban en demostraciones prácticas, todos los presentes en la sala activaban sus Byakugan. Las distintivas venas alrededor de sus ojos se hinchaban mientras se concentraban, sus miradas penetraban en los muñecos de práctica que tenían frente a ellos. La capacidad única del Byakugan para ver a través de los objetos les permitió observar las heridas internas simuladas, lo que les permitió aplicar sus técnicas de curación con mayor precisión. La sala se llenó de una intensidad silenciosa mientras los participantes, guiados por la instructora y sus asistentes, comenzaron a trabajar en las muñecas. Practicaron la dirección de su chakra con precisión para curar las heridas simuladas, replicando las condiciones que podrían enfrentar en un escenario de batalla real. El instructor se movía entre ellos, ofreciendo consejos, corrigiendo técnicas y, ocasionalmente, demostrando la forma correcta de abordar problemas particularmente complicados.
Esta sesión práctica no se trató solo de aprender nuevas técnicas. Fue una oportunidad para que todos, incluido Ikari, perfeccionaran sus habilidades, mejoraran su comprensión del ninjutsu médico y se prepararan para las realidades de la curación bajo presión. El silencio concentrado era interrumpido ocasionalmente por suaves murmullos de discusión o por la voz del instructor, pero la atmósfera predominante era de profunda concentración y el objetivo compartido de dominar estas habilidades que salvan vidas. Mientras Ikari se concentraba en su propio ejercicio, practicando el control preciso del chakra y su aplicación en la muñeca de práctica, su Byakugan se movió inadvertidamente por la habitación. Su mirada se posó en la chica que había notado antes. Estaba profundamente absorta en su tarea, su concentración era palpable incluso desde la distancia. Sin embargo, lo que llamó la atención de Ikari no fue su concentración, sino la extraordinaria concentración y el esfuerzo de chakra alrededor de su Byakugan. Es muy inusual que alguien de esta edad tenga un Byakugan tan poderoso, ¿no? Es raro que los miembros de Side Branch lo abran a esta edad. Supongo que probablemente tenga alrededor de 8 años, ya que es básicamente inaudito que los miembros de Side Branch, incluso los genios, lo abran antes, y su estatura me dice que... Interesante, no es de extrañar que haya entrado en esta clase. Pero ¿por qué medicina? ¿O su Byakugan está genéticamente predispuesto a ser bueno en cuestiones médicas fuera de otros roles de combate o auxiliares? Analizó Ikari en silencio, con curiosidad. Mientras tanto, la sesión avanzaba con los participantes profundamente absortos en sus tareas. La sala estaba llena de un silencio concentrado, roto solo por la ocasional orientación de algún instructor o asistente. Ikari y otros practicaron diversas técnicas de curación con muñecos de apariencia humana. Cada lesión simulada supuso un nuevo desafío y una oportunidad de aprendizaje. A medida que los ejercicios se volvieron más complejos, la competencia y la comprensión de Ikari se profundizaron, y su Byakugan lo ayudó a visualizar y abordar los problemas internos con precisión. La niña también parecía sobresalir en sus ejercicios, su concentración era inquebrantable mientras maniobraba hábilmente su chakra para curar las heridas simuladas. Su evidente talento y dedicación no pasaron desapercibidos para el instructor, quien la elogió y alentó, resaltando aún más sus excepcionales habilidades. A medida que la sesión se acercaba a su fin, los participantes comenzaron a realizar sus ejercicios finales. El instructor reunió a todos para un debate de cierre, resumiendo las lecciones del día y enfatizando la importancia de la práctica y el estudio continuos. Felicitó al grupo por su arduo trabajo y progreso, alentándolos a aplicar lo que habían aprendido en escenarios del mundo real y a nunca dejar de buscar conocimientos y mejorar sus habilidades de ninjutsu médico. Cuando las lecciones del día terminaron y la multitud comenzó a salir de la sala, Ikari, en medio de la planificación de su partida, sutilmente captó una mirada fugaz de la chica una vez más. A medida que los participantes se dispersaban, muchos de ellos dirigiéndose a clases adicionales que se ofrecían dentro de los amplios confines del Instituto de Investigación Médica Hyuga, Ikari notó que la niña se preparaba para unirse a otra lección. Motivado por un impulso inexplicable, optó por seguir en secreto su progreso desde la distancia en lugar de regresar a casa. Situada en una terraza cerca de su siguiente clase, Ikari no podía comprender del todo por qué se sentía obligado a observarla más a fondo. Su profundo interés en las variadas habilidades potenciales del Byakugan, su impulso por comprender su Kekkei y Genkai más íntimamente parecía guiar sus acciones. La siguiente sesión de las chicas fue notablemente más avanzada que el taller anterior. Se adentra en el tratamiento de lesiones y afecciones graves que requieren cuidados a largo plazo. Su intriga no terminó con esa clase. Ikari descubrió que estaba inscrita en otra sesión aún más avanzada. Este curso cubrió el diagnóstico avanzado de Byakugan, la investigación y el desarrollo científicos y el dominio farmacológico, áreas que demandan un alto nivel de experiencia y comprensión. Impresionada por su participación en una clase tan sofisticada, Ikari se acercó, atraída por el deseo de presenciar su actuación de primera mano. Desde su posición más cercana, Ikari pudo ver el Byakugan de la chica en acción, su rendimiento era inquebrantable incluso después de horas de uso intenso. Esta observación lo dejó cada vez más impresionado. Su capacidad para mantener un uso tan fuerte y efectivo de su Byakugan, especialmente en campos médicos variados y avanzados, hablaba mucho sobre su talento y dedicación. Después de la final, concluyó la lección más avanzada y los participantes comenzaron a dispersarse, incluida la chica que había permanecido ajena a la observación de Ikari todo el tiempo. Ikari hizo su movimiento.
El día le había pasado factura, lo cual era evidente en sus ojos doloridos y su visible fatiga mental, pero se había mantenido dedicada en todo momento. Cuando la sala se vació, a excepción de los instructores y el profesor principal que se encargaban de las consecuencias de la sesión, Hikari abrió la puerta y entró como si fuera la cosa más natural del mundo. El profesor y sus ayudantes no parecieron inmutarse por la repentina aparición de Hikari. Era evidente que habían estado al tanto de su presencia desde el principio. Saludos, joven maestro, Hikari. Has estado observando nuestra clase con mucha diligencia durante bastante tiempo. Nos sentimos honrados. Pero, ¿estás interesado en alguien en particular aquí, o estás considerando inscribirte aquí también? El profesor preguntó, reconociendo cortésmente la observación extendida de Hikari mientras también señalaba su respeto y que no importaba. El hecho de que Hikari hubiera sido notado por casi todos en la sala, a pesar de su concentración en varias tareas complejas, subrayó la imposibilidad de permanecer invisible para cualquiera que usara activamente su Byakugan, especialmente aquellos con un cierto nivel de competencia. Sin embargo, habían decidido no llamar la atención sobre él, respetando su identidad y tal vez sus razones para estar allí. Sin embargo, lo que más intrigaba a Hikari era que la chica, a pesar de su avanzado uso del Byakugan y el impresionante control que había demostrado durante todo el día, estaba entre las pocas que no lo habían notado en absoluto. Esta discrepancia despertó su curiosidad sobre ella y sus ojos hasta el límite. Señor profesor, probablemente debería haber notado que he estado observando a esa chica todo el tiempo. Seamos francos. Me intrigan sus talentos y sus ojos. ¿Puede decirme toda la información que sabe sobre ella y cuál es su especialidad Byakugan? Hikari no se anduvo con rodeos, su curiosidad pudo más que él. A pesar de la gran diferencia de edad entre él y el profesor y su corta edad de solo 6 años, Hikari se comunicaba desde una posición de igualdad, su comportamiento era noble, tranquilo y sereno. El profesor, reconociendo la seriedad de la pregunta de Hikari y respetando su genuino interés, asintió levemente antes de responder. De hecho, joven maestro Hikari, su interés en sus talentos está bien fundado. Es una estudiante extraordinaria, que muestra un nivel de competencia con su Byakugan y ninjutsu médico que es poco común para su edad. Su nombre es Inome. Al igual que tú, ha demostrado un talento excepcional que supera las expectativas de nuestro clan a una edad tan joven, respondió con sinceridad. Ya entendí la mayor parte de lo que dijiste. Te pregunto si hay algo más específico y único sobre ella, especialmente su Byakugan, que hayas descubierto. Después de todo, de toda la habitación, ella estaba entre las pocas que no me notaron en absoluto. Lo que les pregunto es, ¿la especialidad de su Byakugan en realidad reside en una sola área, por eso no me notó? ¿Por qué todos la elogiaron cuando conectó su visión con estos microscopios avanzados? Hikari continuó, su pregunta adquirió un enfoque más preciso. Mientras hablaba, sus ojos vagaron por la habitación, observando el equipo avanzado que facilitaba el estudio y la aplicación de la investigación y el desarrollo médicos, un testimonio de la sorprendente sofisticación tecnológica de este mundo sobre el que Hikari ya tenía algunas especulaciones a partir de sus extensas lecturas de historia. Hikari teorizó que todo esto estaba relacionado con el chakra. Debido al chakra, la gente se volvió más inteligente, lo que llevó al aumento del nivel tecnológico. Sin embargo, el chakra también causó varias guerras. Entonces, aunque el nivel tecnológico ha aumentado considerablemente desde la introducción del chakra, las guerras siempre impidieron que el mundo se elevara también desde una perspectiva sociológica y política de una manera coherente con la vida pasada de Hikari, dejándolo en este limbo único y extraño que era difícil de entender para alguien que experimentó vivir en el mundo pasado de Hikari. El profesor escuchó atentamente, entendiendo la profundidad de la pregunta de Hikari. Con un gesto pensativo, comenzó a explicar. Ah, ya veo dónde está tu interés. Sí, el Byakugan de Inome muestra una especialización única. Es bastante raro, incluso dentro de nuestro clan conocido por la diversidad de habilidades que el Byakugan puede manifestar. Su concentración y control le permiten realizar análisis médicos extremadamente detallados y de nivel micro, algo en lo que los usuarios tradicionales del Byakugan tal vez no se enfoquen en desarrollar hasta tal punto. Hizo una pausa y eligió sus palabras con cuidado. Esta especialización, si bien le proporciona habilidades incomparables en diagnóstico y tratamiento médico, especialmente cuando se combina con equipos médicos avanzados como microscopios, tiene sus desventajas. Su concentración en los detalles a nivel micro significa que su percepción a nivel macro,
Como notar a los ocupantes de una habitación entera, podrían no ser tan instintivamente amplia como la de otros usuarios del Byakugan. No es que no pudiera notarte. Su atención simplemente estaba dirigida a otra parte, centrándose en los detalles específicos relevantes para sus estudios y práctica médica. La explicación del profesor arrojó luz sobre el don único de Inome y sus implicaciones. El elogio que recibió cuando conectó su visión con los microscopios avanzados se debió a su capacidad para integrar las capacidades de su Byakugan con nuestro equipo, ampliando los límites de lo que anteriormente creíamos posible en el ninjutsu médico. Esta sinergia entre Sukeke y Genkai y nuestra tecnología abre nuevas vías para la investigación y el tratamiento, lo que representa un avance significativo en nuestro campo. Ah, así que eso es todo, ahora lo entiendo. Su propio Byakugan está por alguna razón genéticamente predispuesto a actuar como una especie de microscopio por sí solo, es muy bueno para la visión a pequeña escala. Entonces, una vez que conectaste y fusionaste su visión con esos microscopios avanzados, podrías lograr un nivel de visión aún más profundo que el disponible anteriormente. Gracias por aclarar esto. Parece que el clan Hyuga tiene un talento tremendo en este momento. No la pierdas de vista y ayúdala a desarrollar sus habilidades. Tendrás un gran apoyo de mi parte en el futuro, Ikari concluyó, con una sonrisa genuina adornando su rostro mientras miraba al profesor con una nueva amabilidad en sus ojos. Estaba claro que esta revelación había despertado algo dentro de él, un reconocimiento de un activo valioso para sus planes futuros. El profesor, percibiendo la importancia del interés de Ikari y el potencial que tenía para su grupo de investigación, asintió con la cabeza. También se sintió muy afortunado de recibir el apoyo de Ikari de la nada. Después de todo, se trataba del apoyo de un futuro tercer anciano del clan ya designado y, a menos que ocurriera algún acontecimiento extremadamente extraño unos años más tarde, el asunto sin duda se materializaría formalmente. Por supuesto, joven maestra Ikari. Somos muy conscientes de su potencial y estamos comprometidos a fomentar sus talentos. Su interés y apoyo son muy apreciados. Es alentador ver tanta unidad y visión de futuro dentro de nuestro clan, especialmente de nuestros miembros más jóvenes en puestos de responsabilidad. Después de intercambiar algunas bromas más con el profesor, quien estaba visiblemente emocionado de tener su apoyo y lo colmó de elogios, Ikari notó que esta vez realmente había dejado el instituto. Mientras lo hacía, se dio cuenta de que su estadía prolongada para observar a Inome había provocado que perdiera sus lecciones de Fuinjutsu programadas para el día. Sin inmutarse por este giro de los acontecimientos, Ikari regresó a la zona de la sede principal, rumbo a su casa. Sin embargo, sus pensamientos se centraron en Inome y en las capacidades únicas de su Byakugan que descubrió accidentalmente ese día. Su entusiasmo previo por el talento de Inome casi reflejaba la euforía que sintió al descubrir la especialidad de su Byakugan en la observación de la energía natural ayer. Entonces, Ikari creyó que la suerte estaba de su lado y trazó paralelos entre las especialidades de sus ojos y las de Inome. Él especuló que si bien la especialización de su Byakugan podría potencialmente elevarlo incluso a la cima del nivel Kage, en el mejor de los casos, las habilidades de Inome podrían indirectamente, teóricamente, permitirle avanzar aún más, al nivel de los 6 caminos, o mejor dicho, jugar un papel importante en esa búsqueda que desafía al destino, en el mejor de los casos también. Ikari comprendió la magnitud de este potencial avance. Según sus conocimientos, e incluso teniendo en cuenta los diversos fanfictions que había leído en una vida anterior, avanzar al nivel de los 6 caminos siempre requería alteraciones fundamentales a nivel de sangre, es decir, celular y genético. No había otra opción. Siempre supo que tendría que afrontarlo desde el momento en que renaciera en este mundo y alcanzara verdaderamente sus más altos objetivos. Para alcanzar ese nivel es necesario cambiar el hardware fundamental de tu propio cuerpo, ya que actualizar tu software, es decir, aprender un nuevo jutsu, simplemente ya no sería suficiente. Sin esas modificaciones, alcanzar ese nivel de poder parecía completamente inalcanzable para el realista y casi fatalista Ikari. Pensaba en esos mismos temas día y noche en el pasado, ya que eran su principal motivación en la vida, y esa es la única conclusión a la que llegó. Sin embargo, a pesar de las atrevidas ambiciones de Ikari y su voluntad de desafiar el destino experimentando incluso con su propio cuerpo, siguió siendo un individuo racional y lúcido. Ikari abordó sus audaces ideas con una mentalidad práctica, entendiendo la enormidad de la tarea que tenía por delante.
Ikari era muy consciente de que lograr sus objetivos requeriría no solo una profunda alfabetización científica, sino también tiempo para reunir los recursos necesarios, desarrollar la visión microscópica de Inome y permitir que sus habilidades científicas prácticas maduraran, entre otras cosas. Ikari sentía que era la única asistente calificada para ayudarlo a lograr sus metas en el futuro. Por lo tanto, años de preparativos, reuniendo todos los ingredientes necesarios y esperando que otros factores se alineen, como mínimo, tomarían otra década antes de que pudiera siquiera comenzar a planificar más seriamente acerca de lograr un avance en el linaje genético similar al deseado acercamiento al estado ancestral de Otsutsuki, es decir, tratar de ascender al nivel de los 6 caminos. Teniendo todo en cuenta, las apariciones de Inome solo aceleraron sus planes anteriores. Pero, por ahora, incluso el desarrollo de las habilidades relacionadas con el Senjutsu que teóricamente podrían elevarlo al nivel Kage parecía distante y vago, por no decir adelantado. Ikari se mantuvo centrado en el presente, reconociendo el largo camino que tenía por delante y la necesidad de paciencia y una planificación meticulosa. Comprendió que apresurarse o actuar impulsivamente podía conducir al fracaso o, peor aún, a consecuencias catastróficas, que llevarán al colapso de sus sueños o incluso a la muerte. No solo por un experimento fallido, sino por la creciente vigilancia de otros jugadores. Por lo tanto, Ikari no tenía previsto tomar ninguna medida seria de inmediato con respecto a Inome o su posible colaboración. En cambio, se centró en vigilarla, sentar las bases, adquirir conocimientos y mejorar sus habilidades actuales mientras vigilaba el futuro. Su enfoque era de un optimismo cauteloso, atenuado por la comprensión de que el verdadero poder y los grandes avances surgen del estudio diligente, la experimentación cuidadosa y la voluntad de esperar el momento adecuado para actuar. Sabía que no podía permitirse ni un solo paso en falso. Había transcurrido rápidamente un mes, marcado por la diligente continuación del régimen de entrenamiento de Ikari. Ese día en particular, después de completar las actividades de entrenamiento planificadas, Ikari se dirigió al Instituto de Investigación Médica Hyuga, donde había asistido a una clase especializada durante el último mes. La rutina de clases se había convertido en una parte familiar de su vida diaria, combinándose perfectamente con su ambicioso programa de entrenamiento. Sin embargo, en medio de los procedimientos estándar del día, la atención de Ikari se centró en Inome, quien parecía notablemente menos vibrante de lo habitual. Inome parecía visiblemente cansada. Sus ojos, habitualmente alertas, ahora estaban teñidos de enrojecimiento y enmarcados por ojeras, lo que sugería fatiga y tal vez la carga del estrés. Al observarla de cerca, Ikari supuso que la reciente conclusión de la Segunda Guerra Mundial Shinobi podría estar causando su agotamiento. El final de la guerra trajo a muchos miembros del clan de regreso a la aldea, un número significativo de ellos con las cicatrices de la batalla. En consecuencia, el Instituto de Investigación Médica Hyuga se encontró a la vanguardia del esfuerzo por brindar atención a estos guerreros que regresaban. Con la afluencia de miembros del clan heridos, el instituto se enfrentó a un desafío urgente. Una escasez de personal capaz de gestionar el aumento repentino de pacientes que necesitaban atención médica. En respuesta a esta situación crítica, el instituto pidió a los asistentes a sus clases, incluidos estudiantes como Inome, que ayudaran al personal del hospital a tiempo completo en el tratamiento de los pacientes. Al finalizar la sesión, Inome y algunos de sus compañeros pasaron a la siguiente clase, que se centraba en curar heridas más graves que requerían un tiempo de curación más largo. Sin embargo, Ikari tenía una agenda diferente. Se acercó en secreto al profesor de la tercera clase, que se encontraba en una parte diferente del edificio contiguo, la dedicada a la investigación y el diagnóstico, buscando discutir el progreso de Inome. Su interés en su desarrollo fue impulsado por las capacidades únicas de Sub-Yakugan y sus posibles aplicaciones en sus planes. Para sorpresa de Ikari, la conversación tomó un giro inesperado. La profesora reveló que la decisión del instituto de aprovechar los talentos de Inome en la segunda clase para tratar a pacientes reales la había dejado sin suficiente concentración y energía para la tercera clase. Esta situación obstaculizó su capacidad para perfeccionar aún más sus habilidades científicas y la visión microscópica del Byakugan, que Ikari consideraba fundamental para sus objetivos a largo plazo. Ikari se sintió muy disgustado con esta revelación, pues contradecía totalmente sus propios planes para el desarrollo de Inome. Decidido a abordar este asunto, Ikari le informó al profesor que tenía la intención de hablar directamente con el director del instituto.
Sin embargo, justo cuando Ikari se detuvo frente a la oficina del director, de repente escuchó ruidos provenientes de algún otro lugar del edificio. Usando rápidamente su Byakugan para ver qué estaba pasando, su rostro se puso serio cuando finalmente encontró la fuente del problema. Salió a toda velocidad hacia el lugar del alboroto sin perder un momento. Unos minutos antes de que Ikari percibiera el problema, Inome se encontró en una situación complicada dentro del instituto médico. Lo que se suponía que sería una clase normal se convirtió en una llamada urgente a la acción. Debido a la escasez de personal médico, Inome y sus compañeros de clase fueron obligados a prestar servicio, uniéndose a las filas de shinobi y médicos a tiempo completo para cuidar a los heridos que regresaban de la guerra. A pesar de ser huérfana de guerra y de haber recibido la promesa de una compensación justa por sus esfuerzos, Inome no había previsto la pesada carga que esta responsabilidad suponía para ella. Durante los últimos días, se había esforzado al máximo, utilizando la visión microscópica especial de su Byakugan para tratar diversas heridas. Esta tensión constante provocó signos visibles de agotamiento. Sus ojos estaban ligeramente enrojecidos por el uso excesivo, su cabello estaba más desordenado de lo habitual y su apariencia general parecía desgastada. Estaba en medio del tratamiento de otro shinobi Hyuga por una lesión de chakra interno, una tarea para la que su visión única resultó increíblemente útil. Su habilidad había llamado la atención de los profesionales más experimentados, quienes, reconociendo su valor, recurrían cada vez más a ella para ayudar a diversos pacientes, sin querer dejarla tomar un descanso. Justo cuando se estaba adaptando al ritmo de esa intensa carga de trabajo, un médico asistente se le acercó con expresión seria. Le informó que un paciente especial necesitaba sus habilidades únicas. Esta solicitud, que se produjo en medio de su ya apretada agenda, agregó una nueva capa de presión. Mientras Inome y el otro médico asistente se dirigían a ver al paciente llamado urgente, la sensación inicial de urgencia de Inome se desvaneció cuando se dio cuenta de que la situación estaba lejos de ser la grave emergencia para la que se había preparado. En lugar de eso, se encontraron con una niña de 14 años de la sede principal, que aparentemente había insistido en recibir tratamiento inmediato por un esguince menor, una lesión que sufrió durante el entrenamiento. La muchacha parecía indiferente a la realidad de que el instituto estaba actualmente desbordado de pacientes gravemente heridos que regresaban de la guerra. Su insistencia en priorizar su lesión relativamente menor por sobre aquellas en condición más crítica le pareció a Inome particularmente egoísta. Los médicos experimentados, abrumados por el cuidado de estos casos más graves, habían delegado la tarea a Inome, creyendo que su visión microscópica única sería muy adecuada para identificar y tratar las sutiles complejidades de las lesiones de los tendones. Aunque Inome reconoció lo práctico de esta decisión, esto hizo poco para moderar su creciente frustración y resentimiento. El desdén de Inome por la rama principal se había profundizado en los últimos tiempos, alimentado por la pérdida de sus padres, Chunin médicos que habían perecido en la guerra. Ella albergaba una creciente amargura hacia los Jonin de élite y los Jonin de la rama principal, quienes, a sus ojos, habían evitado los peligros de la línea del frente, enviando a miembros más débiles y auxiliares de la rama secundaria en su lugar. Esta práctica, que parecía tratar a los miembros de Side Branch como prescindibles, hizo que el dolor de Inome por sus padres fuera aún más agudo, agravando su sensación de injusticia y aislamiento. Ante la tarea de tratar a la chica de la rama principal, Inome sintió que su ira hervía bajo la superficie. La injusticia de la situación, en la que sus padres fueron enviados a la guerra debido a las estructuras jerárquicas del clan que favorecían a los miembros de la rama principal, pesó mucho sobre ella. Si aquellos con mayor destreza en combate de la rama principal hubieran sido desplegados, tal vez sus padres y otros como ellos no se habrían visto obligados a asumir posiciones tan peligrosas. A pesar de estas emociones turbulentas, Inome sabía que tenía que reprimir sus sentimientos y cumplir con la directiva. La naturaleza jerárquica del clan Hyuga no le dejaba otra opción que agachar la cabeza y seguir las órdenes, incluso cuando venían de aquellos a quienes veía con desdén. ¿Qué, están todos locos? ¿Qué pasó con su ética médica? ¿Quieren que esta niña me trate? ¿Están locos? La niña de 14 años de la rama principal llamada Akemi, rodeada por sus asistentes personales de la rama secundaria, no contuvo su disgusto mientras fruncía el ceño y gritaba en voz alta a Inome y al médico asistente que la había traído. Su voz resonó por el gran salón, lleno de gente herida de la guerra, atrayendo una atención no deseada hacia toda la situación.
Su arrebato fue típico del orgullo y la arrogancia que a menudo se asocian con los miembros de la rama principal, especialmente aquellos que se habían acostumbrado a ser priorizados dentro del clan. Para ella, la idea de ser tratada por alguien tan joven como Inome, particularmente en un ambiente tan caótico y de alta presión, era inaceptable. En su opinión, su condición de miembro de la rama principal justificaba la atención de un ninja médico con más experiencia, sin importar el momento. La indignación pública de la muchacha puso a Inome en una posición aún más difícil. No solo tenía que lidiar con sus reservas y la fatiga por el exceso de trabajo, sino que ahora se enfrentaba al desafío adicional de tratar con una paciente Snot que cuestionaba abiertamente su competencia y su valía basándose únicamente en su edad y que parecía que no sería fácil tratar con ella. El médico asistente, sorprendido por la reacción de la niña, miró entre Inome y el paciente iracundo, sin saber cómo calmar la situación sin aumentar aún más las tensiones. La sala, ya cargada de dolor y fatiga por las consecuencias de la guerra, se puso tensa a medida que otros pacientes y el personal médico dirigían su atención al drama que se desarrollaba, ya hirviendo de ira en el interior debido al comportamiento malcriado de la niña dentro de la sala llena de personas gravemente heridas y discapacitadas que acababan de regresar de una guerra que esta niña ni siquiera podía imaginar. Sin embargo, a pesar de la atmósfera tensa, el asistente médico finalmente convenció a la chica de la rama principal para que aceptara el tratamiento de Inome a través de constante persuasión y humildad. El asistente enfatizó los talentos y habilidades excepcionales de Inome como ninja médica y cómo ella no era simplemente una persona común y corriente. De mala gana, la muchacha aceptó, aunque la atmósfera seguía cargada con su arrebato anterior todavía flotando en el aire. Inome, por su parte, tuvo que reprimir sus sentimientos de desdén. Sabía que, a estas alturas, no tenía ninguna opción personal para estar en desacuerdo con el asunto. Con tranquila resolución, Inome se acercó a la niña y se agachó en el suelo frente a ella para evaluar y tratar el tendón torcido. Este acto, aunque aparentemente servil, subrayó el profesionalismo y la dedicación que Inome aportó a sus deberes médicos. A pesar de la humillante postura que se vio obligada a adoptar, Inome se concentró en la tarea en cuestión, aplicando su visión especializada del Byakugan y su conocimiento médico para abordar la lesión con la precisión y el cuidado que requería. Sin embargo, el peso de la incesante carga de trabajo de los últimos días empezó a notarse. Los ojos de Inome se vieron sometidos una y otra vez a una presión excesiva, y su concentración, limitada por la constante demanda de sus habilidades únicas, provocó una complicación imprevista. Mientras trabajaba meticulosamente para resolver algunos de los coágulos internos del tendón con la visión microscópica de su Byakugan, de repente este dejó de funcionar. En lugar de curarse, Inome agravó aún más la lesión sin darse cuenta. Este error provocó que Akemi sintiera un dolor repentino y agudo. Reaccionando instintivamente al dolor, Akemi gritó y, en un arranque de ira y reflejo, se puso de pie sobre su otra pierna y le dio una fuerte bofetada en la cara a Inome. Inome fue tomada por sorpresa y cayó al suelo por la fuerza del golpe. Este incidente aumentó inmediatamente la tensión en la sala. La conmoción atrajo la atención de todos los presentes y la indignación entre los miembros de Side Branch, que habían presenciado la escena, llegó a su punto álgido. El acto de un miembro de la rama principal agrediendo físicamente a Inome, una joven y dedicada ninja médica de la rama secundaria que ya estaba bajo una inmensa presión, tratando muchos de los casos más graves entre ellos diligentemente durante los últimos días, tocó una fibra sensible. También destacó las divisiones y resentimientos profundamente arraigados dentro del clan Hyuga, sacándolos a la superficie de una manera muy pública y confrontativa esta vez. Para los miembros de Side Branch presentes, esto fue una afrenta no solo para Inome sino para todos ellos, provocando una indignación colectiva por la injusticia y la falta de equidad de toda la situación. Ahora, en el suelo, Inome intentó procesar el repentino giro de los acontecimientos. El dolor físico de la bofetada quedó eclipsado por una mezcla de conmoción, vergüenza y una sensación cada vez más profunda de injusticia. Mientras tanto, las acciones y palabras de Akemi empeoraron la situación. Lejos de mostrar remordimiento por su reacción, adoptó un tono snob y agraviado, como si la hubieran tratado injustamente. Veo todas sus expresiones, bastardos. Probablemente no piensen que mi lesión fue muy grave y que necesitaba atención ahora, ¿verdad? Se equivocan. Es grave si digo que es grave. Parece que necesitan comprender mejor su lugar como miembro de Side Branch.
Miren lo que le pasará a esta pequeña niña que todos ustedes tanto quieren ahora. Sus palabras destilaban derecho y desdén, un claro reflejo de los prejuicios profundamente arraigados. Su rostro se torció en una mueca cruel y, para sorpresa de todos los presentes, Akemi dio otro paso, aún más drástico. Ella activó el comando del sello maldito en Inome, quien ya estaba vulnerable en el suelo. La activación repentina hizo que Inome se retorciera de agonía, un acto que envió un mensaje escalofriante a todos en la sala. Akemi ignoró por completo los sacrificios y las lesiones sufridas por los miembros de Seed Branch durante la guerra. A sus ojos, el orden natural de las cosas colocaba a los miembros de la rama principal por encima de sus homólogos de la rama secundaria, independientemente de las contribuciones o sacrificios de estos últimos. Sus acciones tenían como objetivo aplastar cualquier sensación de creciente disidencia o resentimiento, imponiendo una dura lección sobre la importancia de la sumisión y el reconocimiento de la supremacía de la rama principal en todos los tiempos y lugares, incluso los especiales como hoy. Dado que activar el comando del sello maldito en casi 100 miembros de la rama secundaria dentro del clan sería un movimiento desastroso tanto política como logísticamente, Akemi vio a Inome como un medio para dar un ejemplo. Por lo tanto, la decisión de atacar a Inome no estuvo motivada únicamente por el ligero error médico que le causó un dolor temporal. Desde el momento en que Akemi entró al salón, percibió miradas ocultas y expresiones de resentimiento de casi todos los miembros de Seed Branch presentes, incluida Inome, probablemente causadas por su presencia allí durante este tiempo. Para Akemi, esta corriente subyacente de insatisfacción representaba un desafío directo a la jerarquía establecida del clan, un desafío que se sentía obligada a aplastar decisivamente como miembro de la rama principal. Al imponer el sello maldito en Inome, Akemi pretendía recordar a cada miembro de la rama secundaria su lugar dentro de la estructura social profundamente arraigada del clan. Deja de hacer lo que estás haciendo ahora mismo. Sin embargo, de repente, la orden, aunque provenía de la voz ligeramente infantil de Ikari, de 6 años, tenía un peso inesperado. Al llegar al lugar, su presencia llamó la atención de inmediato. A pesar de su corta edad, algo en la expresión gélida de su rostro y el aura que exudaba hizo que muchos de los presentes se sintieran intimidados. Ikari caminó hacia Akemi con pasos decididos, con las manos colocadas detrás de la espalda de una manera que sugería sutilmente que tenía una posición social más alta que ella. Akemi se detuvo un momento, sorprendida por la entrada enérgica de Ikari y la orden en su voz. La sala, ya tensa por la confrontación y el doloroso espectáculo del sufrimiento de Inome bajo la orden del sello maldito, ahora esperaba el siguiente movimiento de Ikari. ¿Recibiste el permiso de tus padres o de tu abuelo, el cuarto anciano, antes de venir a correr por aquí de esta manera? En primer lugar, este es un hospital y una institución de aprendizaje. No es un lugar donde un inútil como tú pueda hacer de las suyas. Ya que dijeron que no tienen expertos médicos dispuestos a atenderte y enviarte al cuarto poder, entonces deberías aceptarlo racionalmente en lugar de venir hasta aquí para causarte problemas con tu estúpido cerebro. La voz de Ikari sonó fría y sin emoción mientras reprendía a Akemi. Su mirada estaba fija en Akemi y sus ojos no tenían expresión. Akemi, al reconocer la identidad del joven orador que tenía ante ella, instintivamente dejó de usar el comando del sello maldito en Inome. Se dio cuenta de que se estaba enfrentando a Ikari, el futuro tercer anciano, también conocido como el mayor talento en la historia del clan Hyuga. Su potencial y estatus fueron reconocidos e impulsados por toda la rama principal en una resolución conjunta, e incluso su abuelo y sus padres le habían advertido repetidamente que intentara construir la mejor relación posible con él y que no lo provocara bajo ninguna circunstancia. La repentina parada de las acciones de Akemi provocó una ola de alivio que recorrió la sala, aliviando palpablemente la pesada atmósfera que se había instalado sobre la multitud reunida. Inome, todavía en el suelo y recuperándose del agudo dolor infligido por el sello maldito, volvió su mirada débilmente hacia Ikari. En ese momento de vulnerabilidad, se dio cuenta de que no se trataba de un compañero cualquiera que intervino para defenderla, sino también del chico cuyos padres alguna vez habían sido héroes en el campo de batalla, héroes que habían salvado a sus propios padres en un momento de extrema necesidad durante el inicio de la guerra anterior, antes de que ambos grupos de padres también perdieran trágicamente la vida hace unos años. Él es realmente amable al igual que sus padres y no discrimina entre ramas, pensó Inome para sí misma, mientras una ola de gratitud la invadía. A pesar de la humillación y el dolor físico que había soportado, la intervención de Ikari le había permitido salvar un poco de dignidad de la terrible experiencia.
Después de un momento de silencio, durante el cual Akemi logró recuperar la compostura, su orgullo herido y la ofensa por el duro reproche de Ikari la impulsaron a responder. A pesar de reconocer el estatus superior de Ikari al suyo, el sentido de superioridad profundamente arraigado de Akemi como miembro de la rama principal no le permitió permanecer en silencio. Después de un rato, Akemi logró calmarse y, sintiéndose insultada por las duras palabras de Ikari y por haber sido llamada jarrón inútil y esencialmente haber dado a entender que era estúpida, decidió hablar. Su orgullo como miembro de la rama principal no la dejó quedarse callada. Está bien, parece que a Ikari-kun realmente le gusta Side Branch, al igual que a su familia antes que él. No haré una escena frente a nuestro talento legendario hoy. Lo dejaré pasar esta vez. Pero no deberías lanzar insultos sin razón, ella respondió, insinuando que Ikari estaba equivocado al defender a Inome, la chica en el suelo, especialmente contra otro miembro de la rama principal como ella. También sugirió que Ikari estaba siendo demasiado idealista, al igual que sus padres, a pesar de haber usado el comando del sello maldito contra algunos miembros de la rama secundaria antes, lo que había hecho que la gente de la rama principal pensara de manera diferente sobre él. En general, las palabras de Akemi fueron una mezcla de dar marcha atrás y seguir molestando a Ikari. Después de todo, una parte de su declaración tenía como objetivo vagamente tratar de aislarlo del resto de la rama principal. No la estoy defendiendo porque sea miembro de Side Branch, sino porque es un talento muy importante que ya adquirí y cultivé en secreto. Entonces, básicamente atacaste a uno de los míos. ¿Y quién dijo que puedes irte así como así? ¿Crees que atacar a mi gente fue así de fácil? Te estoy desafiando oficialmente ahora mismo, y si quieres demostrar que no eres un jarrón y que llamarte jarrón fue un insulto en lugar de un hecho objetivo, entonces acepta este desafío de mí, un niño de 8 años menor que tú, y pelea abiertamente ahora mismo. La voz de Ikari era firme, su intención clara mientras daba un paso más cerca de Akemi, su expresión mortalmente seria. Ikari habló con la verdad. Su preocupación no estaba basada en el mero hecho de que un miembro de Side Branch estuviera siendo castigado, sino en el daño potencial al talento único de Inome, particularmente sus ojos, que consideraba cruciales para sus planes futuros. El uso imprudente del comando del sello maldito, que probablemente estaba conectado a sus ojos de alguna manera, despertó una ira profunda y repentina en él, lo que provocó su decisión de confrontar y darle una lección a Akemi. Sin embargo, Ikari creía que el resto de los altos mandos de la rama principal, tras reflexionar, verían la sabiduría de sus acciones actuales. Las secuelas de la guerra habían dejado a muchos en Side Branch afligidos por la pérdida de familiares o sufriendo heridas tras apenas poder regresar con vida. Ikari sabía que el cuarto anciano, el abuelo de Akemi, había comprendido este delicado equilibrio. Su aceptación silenciosa de la falta de atención médica inmediata para su nieta, que resultó levemente herida durante el entrenamiento, en favor de muchos miembros de la rama lateral gravemente heridos, fue un testimonio de una visión más amplia de los altos mandos del clan. No había lugar para la niñez allí. Los ancianos del clan Hyuga eran todos sabios y estratégicos, no eran dados a usos derrochadores o sádicos del comando del sello maldito. Su activación era un asunto serio. No ocurría todos los días y el propósito de su uso no se declaraba tan abiertamente frente a todos como lo hacía Akemi. Si quería darles una lección, como decía, entonces no debía hacerlo tan abiertamente, ni tampoco debía declarar completamente su propósito desde el principio. De esa manera, solo generaría más resentimiento oculto contra la rama principal y más resolución y unidad entre las ramas secundarias en lugar de apuntar al miedo generalizado. El uso que Akemi hizo del comando del sello maldito fue todo lo que no debería haber sido. Fue imprudente, público y excesivo, a diferencia de la forma cuidadosa y discreta en que los miembros superiores de la rama principal suelen manejarlo, también en las dosis adecuadas, después de un período de riesgo calculado para obtener una recompensa. Ikari pensó que este error mostraba una gran brecha en lo que Akemi había aprendido sobre liderazgo y estrategia de quienes la precedieron. En su opinión, sus acciones demostraban que no le habían enseñado a pensar en el panorama general o en cómo sus decisiones afectan a todo el clan. Esta era una lección que sus mayores no habían entendido y que ahora estaba causando problemas. Por eso, en opinión de Ikari, incluso deberían estarle agradecidos ahora que estaba a punto de enseñarle una lección de humildad y de vida. Inome, todavía en el suelo y recuperándose del dolor del sello maldito, escuchó con una mezcla de conmoción y asombro cómo Ikari se enfrentó a Akemi en su nombre. Sus palabras, claras y autoritarias, atravesaron la tensión que reinaba en la sala.
Inome nunca había esperado que nadie, y mucho menos Ikari, un miembro de la rama principal y alguien a quien respetaba por su talento e integridad, la defendiera de forma tan abierta y audaz en ese momento. Además, mientras escuchaba la audaz defensa y desafío de Ikari, su sorpresa se vio magnificada por la revelación de que ella era considerada uno de su pueblo. Esta declaración la dejó perpleja y curiosa. ¿Por qué Ikari, un miembro de la rama principal y conocido por su talento excepcional, la consideraría a ella, una miembro de la rama secundaria, bajo su protección? El concepto era ajeno a ella, dada la estricta división del clan y la habitual indiferencia que mostraba la rama principal hacia los miembros de la rama secundaria. Su mente se llenó de preguntas. ¿Qué interés podría tener Ikari en ella? ¿Era únicamente por sus habilidades médicas de ninjutsu o había algo más detrás de sus acciones de lo que parecía? La idea de que Ikari hubiera estado observando y valorando en secreto su progreso era a la vez halagadora y desconcertante. Ese momento, Inome se había sentido en gran medida invisible dentro del clan, y sus contribuciones habían pasado desapercibidas para la rama principal. Talento, jajaja. ¿Qué clase de gran talento podría tener esa niñita después de ser tan torpe y no poder tratar ni siquiera la herida más básica para mí? ¿Y qué estás haciendo aquí en primer lugar? No me digas que estás aquí por esta chica y que desarrollaron algún sentimiento infantil entre ustedes, jajaja. La risa de Akemi atravesó la tensión, sus palabras destilaban sarcasmo mientras se burlaba de Ikari. Su reacción dejó en claro que no se tomaba en serio su desafío ni su defensa de Inome. Sin embargo, la respuesta de Akemi, que Ikari consideró tonta, solo lo irritó aún más por dentro. A pesar de esto, mantuvo la compostura y respondió con un exterior tranquilo y gélido. Está bien, entonces, ya que no pareces aceptar mi desafío, estás despedida de aquí. Y no me hagas verte por aquí otra vez. No esperaré a que aceptes formalmente mi desafío para darte una lección en ese momento. Además, de ahora en adelante, quiero que todos aquí difundan la palabra de que Akemi del cuarto linaje principal es un jarrón inútil que solo puede ir contra individuos indefensos con órdenes de sello maldito, ni siquiera con su poder, y elige desviar la atención cuando se enfrenta a la perspectiva de ir contra mí, un genio 8 años más joven de la rama principal. Mientras pasaba junto a Akemi hacia la posición de Inome, sus gestos la expulsaban exageradamente de la escena. Su acción claramente afirmaba su despido por completo y establecía autoridad sobre Akemo sin dejarle ningún respeto, algo que era verdaderamente raro y provocativo entre su rama. Era obvio que solo quería que ella aceptara formalmente la pelea o atacara primero. La diversión inicial de Akemi se desvaneció al instante y fue reemplazada por un destello de ira ante las mordaces palabras de Ikari. El tono despectivo, el desafío a su competencia y la humillación pública encendieron un fuego en su interior. Su orgullo como miembro de la rama principal y su dignidad personal habían sido puestos en tela de juicio, y la sugerencia de que ella era un jarrón inútil era más de lo que podía soportar en silencio. Su rostro se enrojeció, una mezcla de ira y desafío brilló en sus ojos mientras respondía. Bien. Acepto tu desafío, Ikari. Pero no te atrevas a arrepentirte después. ¿Crees que puedes simplemente insultarme y salirte con la tuya? Te mostraré que no soy alguien a quien se pueda descartar tan a la ligera. La voz de Akemi tenía un tono cortante y sus palabras cargaban de promesas de venganza. En ese momento, cualquier atisbo de compostura fue reemplazado por la necesidad de defender su honor, demostrar su valía ante las acusaciones de Ikari y mantener su prestigio. La idea de dar marcha atrás ya no era una opción. Aceptar el desafío era la única forma de recuperar su posición. Después de recibir la aceptación formal de Akemi a su desafío, Ikari no perdió un momento. Así que, con un leve asentimiento reconociendo su acuerdo y abriendo su Byakugan, inmediatamente entró en acción con su pequeño cuerpo, sorprendiendo a todos los presentes cerca de la escena y provocando que se alejaran rápidamente de los dos. Sin embargo, Inome ahora estaba posicionada justo detrás de él, y también lo miró en estado de shock y asombro, con expresión preocupada. Colocándose en una postura practicada, Ikari se preparó para desatar su adaptación única de una técnica común del clan Hyuga, a la que había llamado salvo de ráfaga de vacío de viento. La ejecución de esta técnica implica canalizar su refinado chakra liberación del viento a lo largo de toda la parte superior de su cuerpo. Con un control preciso, Ikari empujó sus palmas hacia adelante, lanzando un bombardeo de chakra presurizado de liberación del viento. Esto no fue solo una simple liberación de energía. La técnica aprovechó el viento recogido del aire, amplificando su fuerza mientras corría hacia su objetivo.
Ikari sabía que tenía que empezar fuerte porque ser 8 años más joven que Akemi era un gran logro. No estaba seguro de cómo iría esta pelea ya que dependía mucho de cuán talentosa fuera Akemi entre la rama principal. No tenía suficiente información sobre su nivel de entrenamiento. Los ojos de Akemi se abrieron con sorpresa cuando vio a Ikari usar una técnica que ella reconoció pero con un giro único. Tomada por sorpresa y frente al amplio radio de explosión de la técnica, no tuvo más remedio que llevar su Byakugan hasta el límite, ignorando el dolor de su lesión actual. Ella todavía tenía movilidad completa, ya que la lesión no era tan grave, aunque era algo doloroso luchar por ella ahora. Ella utilizó rápidamente la técnica del puño suave, un estilo de combate fundamental de los Hyuga, para romper el chakra entrante y evitar que la golpeara. Este movimiento requirió un esfuerzo mayor del que había previsto, especialmente para contrarrestar un ataque tan poderoso e inesperado. Mientras Akemi estaba ocupada defendiéndose de la explosión de vacío de viento, Ikari no perdió el tiempo. Se acercó a ella e intentó asestarle un golpe. Akemi logró bloquearlo, pero las rápidas acciones de Ikari le dieron una ligera ventaja en su intercambio. Desde la distancia, Inome observaba el enfrentamiento con una mezcla de sorpresa y admiración. Ver a Ikari, que era 2 años más joven que ella, librando una batalla de tan alto nivel con Akemi era algo que nunca había presenciado. Los movimientos fluidos, el uso preciso del chakra y la ejecución estratégica de las técnicas la dejaron asombrada. A medida que se desarrollaba la batalla entre Ikari y Akemi, ambos intentando sellar los puntos Tenketsu del otro, se hizo evidente que Akemi estaba empezando a ganar la ventaja. Los miembros de Side Branch y Inome observaron ansiosos cómo progresaba el intercambio de técnicas de puño suave. A pesar de la habilidad y determinación de Ikari, la diferencia de 8 años entre sus edades, junto con las disparidades en estatura corporal, volumen de chakra y dominio de las habilidades, comenzaron a inclinar la pelea a favor de Akemi. El combate, que se prolongó durante unos minutos intensos, pareció llevar a Ikari al límite. Sin embargo, de repente, justo cuando el siguiente ataque de Akemi estaba a punto de golpear a Ikari y tal vez acabar con él, inexplicablemente se detuvo, congelando su movimiento a solo unos centímetros de él. Aprovechando esto, Ikari reunió toda su fuerza y velocidad, canalizando su chakra de liberación del viento en el golpe de palma más poderoso que pudo lograr. El golpe aterrizó de lleno en el pecho de Akemi, impactando sus órganos con tal fuerza que la envió volando varios metros hacia atrás. Sus ojos se abrieron en estado de shock mientras tosía sangre, finalmente se estrelló contra una pared y cayó inconsciente. Ikari, que jadeaba pesadamente por el esfuerzo, sintió una oleada de alivio que lo invadió. La pausa momentánea en el ataque de Akemi, que le había proporcionado la oportunidad que necesitaba, no fue una mera casualidad. Ikari había utilizado previamente y discretamente el chakra de liberación Jin lentamente durante el intercambio, un método que comenzó a aprender de Takumi en su forma más básica. Esta sutil aplicación tenía como objetivo interrumpir eventualmente las funciones cognitivas de Akemi, creando una breve ventana de vulnerabilidad. Mientras Akemi yacía inconsciente, los espectadores, incluidos los miembros de Side Branch y Inome, quedaron asombrados por la dramática conclusión de la pelea. Mientras los asistentes de Akemi corrían a ayudarla, probablemente llevándola de regreso a casa para recuperarse, Ikari se tomó un momento para reflexionar sobre la batalla. Había sido un enfrentamiento rápido pero intenso, y en los pocos segundos que siguieron a su conclusión, consideró lo que había sucedido. Esto fue mucho más difícil de usar en batallas de lo que pensaba. Parece que tengo un largo camino por recorrer antes de acercarme al nivel de Takumi. Esta vez, tuve suerte de que esta chica pareciera que prácticamente no tenía experiencia seria en combate, y es por eso que logré engañarla con esa forma primitiva. Y también debería estar en el lado más mediocre del talento entre la rama principal. Ella es una Chunin intermedia como mucho, mientras que yo soy un Chunin avanzado como mucho ahora. Ikari no entró en la batalla imprudentemente. Su reciente progreso en fuerza le había dado confianza en su capacidad para al menos igualar, si no superar, a una oponente como ella. Sabía que era mucho más joven y comprendió que ni siquiera un empate empañaría su reputación. Sin embargo, Ikari había buscado una victoria decisiva, no solo por el hecho de ganar, sino para dejar una impresión duradera en Inome, que había estado observando todo el evento. Cuando el polvo se asentó y Akemi fue llevada, todos los que estaban alrededor respiraron aliviados. Por lo que Ikari pudo notar, las acciones que tomó hoy podrían haber aliviado temporalmente algo de la tensión y el resentimiento que estos miembros de la rama secundaria sentían hacia la rama principal, provocados por el comportamiento de Akemi.
A lo largo de los siglos, los miembros de la rama secundaria, mediante generaciones de adoctrinamiento, gradualmente llegaron a aceptar su identidad subordinada dentro del clan Hyuga, y algunos incluso desarrollaron una especie de síndrome de Estocolmo. Un vínculo psicológico con sus opresores. Como resultado, aquellos dentro de la rama secundaria que albergaban resentimiento interno hacia la rama principal eran extremadamente raros. Sin embargo, la guerra reciente y sus consecuencias habían cambiado sutilmente esta dinámica, creando una corriente subyacente de descontento que antes no había sido tan pronunciada. Y la decisión de Akemi de usar el comando del sello maldito, especialmente en un momento tan delicado, fue, en opinión de Ikari, no solo un error personal de juicio sino también un amplio error estratégico. Subrayó una falta de comprensión del estado de ánimo actual entre los miembros de la rama secundaria y una falta de respeto por las posibles consecuencias de sus acciones en la armonía y la unidad interna del clan. En opinión de Ikari, el sello maldito se suponía y estaba destinado a ser utilizado para hacer que el clan fuera más jerárquico y unificado, no lo contrario. Sin embargo, en ese momento, la atención de Ikari no estaba en la dinámica general del clan, ni en las reacciones de los otros miembros de la rama secundaria y la tensión aliviada. Su atención estaba únicamente en Inome, quien había logrado ponerse de pie, aunque todavía parecía débil por la terrible experiencia. Bajo la mirada sorprendida de los que estaban a su alrededor, Ikari se acercó a Inome con una preocupación que no había sido evidente en su comportamiento hasta el momento. ¿Necesitas mi apoyo? ¿Puedes caminar por tu cuenta? Vayamos a algún lado y hablemos. Probablemente tengas curiosidad por saber por qué dije que te he estado observando y apoyando. Vamos, dijo, con una mezcla de orden y preocupación genuina. Inome, que aún sentía las secuelas de la confrontación, el dolor del sello maldito y ahora la inesperada defensa de Ikari, se quedó sin palabras. A pesar de la confusión, la oferta de Ikari de hablar y explicar sus acciones despertó curiosidad en ella. Su respuesta fue suave, un reflejo de su estado actual. No, puedo caminar sola. Te seguiré, Ikari asintió con la cabeza en señal de comprensión y la guió hacia una terraza aislada cercana, que había visto con su Byakugan. La terraza, equipada con bancos, le proporcionaría a Inome un lugar para sentarse y descansar. El camino hacia la terraza fue silencioso, lleno de preguntas no formuladas y anticipaciones sobre la conversación que vendría. Al llegar, Inome se sentó agradecida en uno de los bancos. Su postura reflejaba el desgaste físico y emocional que el día le había causado. Mientras tanto, Ikari permaneció de pie por un momento, escaneando el área con su Byakugan para garantizar privacidad y seguridad antes de unirse a ella. ¿Te sientes mejor ahora? Preguntó Ikari, sorprendentemente sin abordar de inmediato las razones detrás de sus acciones anteriores. Sí, ya estoy mejor, Ikari-sama, gracias por tu preocupación. Gracias por ayudarme esta vez. Y lamento haber tenido que molestarte de esta manera, respondió Inome, con una mezcla de alivio y disculpa en su voz. Es bueno que te sientas mejor. Sin embargo, también deberías descansar en casa durante unos días. Además, no hay necesidad de decir gracias por todo esto. En cambio, si realmente te sientes agradecida, tengo algunas ideas sobre cómo puedes pagar mi ayuda si estás dispuesta a hacerlo, respondió Ikari directamente. Inome, sintiéndose ansiosa por corresponder a la ayuda de Ikari y confundida sobre cómo podría ayudar a alguien de su estatus y fuerza, respondió con un toque de incertidumbre. Estaré encantada de ayudarlo, Ikari-sama. Solo diga si hay algo que pueda hacer. No me andaré con rodeos. En primer lugar, es cierto que hace bastante tiempo que me di cuenta de tu talento y he estado siguiendo en secreto tu progreso. Incluso he hablado de varias formas en las que podría ayudarte con tu profesor en la tercera clase. Noté tu talento hace un mes durante nuestra primera reunión cuando me uní a esa clase en la que nos vimos por primera vez. Estoy fascinado principalmente por tu habilidad única de visión Byakugan de naturaleza microscópica. Creo que necesitaré tu ayuda en el futuro cuando me convierta oficialmente en el tercer anciano del clan. Eres crucial para algunos de mis planes muy importantes. Puede que no te des cuenta, pero tu habilidad única es verdaderamente preciosa, y permitir que se desarrolle completamente beneficiaría no solo a mí y a mi linaje, sino a todo el clan, dijo Ikari con sinceridad y franqueza, subrayó la importancia. Entonces es por eso que el profesor y su equipo fueron tan amables conmigo y prestaron tanta atención a mis asuntos durante esos talleres científicos. No esperaba que me mantuvieran en la oscuridad de esta manera, pero no se siente mal, y no me se encontró reflexionando después de escuchar la sencilla explicación de Ikari.
Para Inome, elegir confiar en Ikari era algo natural, especialmente porque la profesora también había mencionado a menudo lo poco común y valiosa que era su habilidad para el campo científico en general. Que no le informaran sobre la participación de Ikari no la molestaba tanto como hubiera pensado. Entonces, ¿qué expectativas tienes exactamente para mí? Preguntó Inome, su curiosidad se despertó por el reconocimiento de Ikari de su talento y sus intenciones declaradas. Nada especial, por ahora, solo quédate bajo la guía de ese profesor y eleva tu nivel de competencia científica. Esa área será clave en cómo puedes ayudarme. En cuanto a otras áreas de jutsu médico, úsalas solo como intereses secundarios. Créeme, hay muchos ninjas médicos talentosos en este clan y en la aldea. Sin embargo, no hay muchos que sean expertos en investigación científica. Si estás ansioso por ayudar a tu clan y ayudar a la mayor cantidad de personas posible en el futuro, entonces tiene sentido que te concentres en este campo. Hablaré con el director de este instituto, que está relacionado con el sexto anciano, para asegurarme de que se te permita desarrollarte por completo y evitar que situaciones como la de hoy vuelvan a suceder. También pagaré todos tus gastos, cuando me convierta oficialmente en el tercer anciano dentro de 6 años, si tus habilidades están a la altura de la tarea, te convertirás en mi asistente principal. Y tu salario en ese momento no estará a la altura del director de este instituto. Planeo abrir mi propio laboratorio de investigación científica en ese momento para el mejoramiento colectivo de nuestro clan y, para ser honesto, también para tratar de mejorar mi propia habilidad a través de algunas ideas atrevidas y audaces que tengo, Ikari agregó, describiendo un futuro que no solo incluía a Inome en un papel fundamental sino que también detalló su ambición de aprovechar la investigación científica para hacer avanzar al clan y a él mismo. Inome estaba un poco sorprendida por la declaración de Ikari, especialmente la parte acerca de que su futuro salario no estaría bajo la dirección de este instituto. Ella sabía que el director era el hermano del sexto anciano y era reconocido como uno de los miembros más ricos de todo el clan. La noción de que su compensación financiera sería competitiva, o incluso superaría, la de alguien de tan alto estatus dentro del clan Hyuga mostraba la seria inversión que Ikari estaba dispuesta a hacer en ella y sus habilidades. Después de que sus padres murieron, cumplir sus deseos de que ella viviera bien se convirtió en la principal motivación de Inome. Aprovechando su exposición temprana al conocimiento médico y la visión microscópica única de Sub-Yakugan, se inscribió ambiciosamente en los 3 talleres avanzados que se ofrecían en el instituto. Inome ya estaba planeando su futuro sustento, consciente del momento en que el apoyo monetario de la aldea y del clan, brindado a ella como huérfana de héroes de guerra, cesaría. La oferta de Ikari llegó, por tanto, en un momento crucial para Inome. Sus palabras, cargadas de sinceridad y del evidente respeto que sentía por sus habilidades, resonaron profundamente en ella. El respeto que sentía se consolidó aún más con los comentarios positivos de sus padres sobre los padres de Ikari, su acto de salvarla hoy y la mención de un salario alto. Incluso si la compensación final no alcanzara las elevadas cifras que Ikari insinuó, aún sería muy alta, a juzgar por el futuro estatus de Ikari. Esto, sumado a la evidente creencia de Ikari en su potencial, hizo que ella aceptara más fácilmente su propuesta. La sugerencia de priorizar la investigación científica sobre el jutsu médico directo y la curación no fue un gran salto para Inome como podría haber sido antes de los recientes eventos. La presión que enfrentó en los últimos días después de ser presionada para curar a tantas personas, una tras otra, día tras día, lo que la llevó a su estado frágil y fatigado, que culminó en el ataque de la niña de Main Branch, había dejado un profundo impacto en ella. Además, el trágico destino de los padres de Inome como ninjas médicos que perdieron la vida en el frente influyó profundamente en su perspectiva sobre su futuro papel dentro del clan y el mundo ninja en general. Esta historia personal la había imbuido de un fuerte deseo de ayudar a los demás, un sello distintivo de su búsqueda del conocimiento médico. Sin embargo, también sirvió como un claro recordatorio de los peligros y sacrificios inherentes a la vida de un ninja médico que participa activamente en situaciones de combate. La propuesta de Ikari ofrecía una alternativa convincente que se alineaba con su perspectiva en evolución. Al centrarse en convertirse en una profesional científica, Inome vio un camino en el que podría contribuir significativamente al bienestar de los demás sin exponerse a peligros. Sin embargo, justo antes de que Inome pudiera expresar su acuerdo, Ikari comenzó a hablar de nuevo. Se dio cuenta de que ser completamente sincero sobre su futuro papel era crucial. Era mejor para ella entender todo desde el principio en lugar de sorprenderse más tarde. Ikari también reconoció que mejorar sus habilidades era solo parte de la preparación.
Moldear su mentalidad y perspectiva de la vida era igualmente importante. El camino por delante, que implica ciertos experimentos e investigaciones necesarios para alcanzar sus objetivos, tal vez no siempre esté alineado con los códigos morales convencionales, dicho suavemente. Ikari valoraba los resultados y creía que lograr sus objetivos podría requerir acciones que otros podrían considerar moralmente ambiguas. Él consideraba que el poder era el medio supremo para alcanzar la felicidad y la seguridad, y esperaba que Inome, como su primera y principal asistente en el futuro, compartiera o al menos comprendiera su perspectiva. Por lo tanto, el siguiente cambio de actitud de Ikari trajo una repentina gravedad a la conversación.